días para todos los funcionarios de la administración, mis compañeros y quienes nos acompañan hoy en las barras. Yo para este debate me voy a centrar en un tema que es el Fondo Medellín Ciudad para la Vida. ¿Y por qué escogí este tema? Porque el alcalde primero presentó un proyecto de acuerdo pidiendo facultades a mitad de año, ese fue retirado. Luego, el 30 de agosto le da una declaración al Tiempo diciendo: llevaré al Consejo un proyecto para modificar el Fondo de Medellín Ciudad para la Vida, recursos de la fusión UNEMILICOM, para que los concejales, así como definieron las prioridades de este fondo, esta vez lo hagan entendiendo que la fase 1B, que inició, costaba 161.000 millones y le hacen falta unos 100.000 millones. Por favor, tengan muy en cuenta estas cifras que más adelante les diré por qué. Y me quise centrar en esto porque, como el alcalde lo dijo, él iba a presentar un acuerdo nuevo para esto. Ese acuerdo nunca se presentó. La reestructuración de este fondo se pone casi como un pie de página en el presupuesto. Yo también solicité que al menos hiciera un debate abierto, una puerta cerrada, para darle las explicaciones a la ciudadanía qué proyectos iban a hacer y qué no. Ese debate estaba para el sábado pasado y 2 días antes también se canceló. Entonces, de ahí que este es el único espacio que se va a tener para debatir estos temas tan importantes, sobre todo si se tiene en cuenta que esto se da es por la fusión de UNEMILICOM, donde también hubo una serie de promesas y lo único que hemos visto de esas promesas son unas pérdidas acumuladas por 385.000 millones. En este orden de ideas me voy a enfocar en algunos de los proyectos fundamentales de ese fondo. Y ahí tenemos, por supuesto, Parques del Río, que es el que se lleva cerca del 28% de la asignación total del fondo. Y de Parques del Río nos hablaban que tenía 4 pilares fundamentales en torno a movilidad, medio ambiente, espacio público y desarrollo urbano. Entonces, si miramos en cuanto al tema de movilidad, lo que podemos ver son improvisaciones en el tema del corredor férreo, que es un tema también que ha abordado en varias ocasiones la doctora Aura Marley. Y vemos que los diseños iniciales no contemplaron las especificaciones técnicas para el corredor férreo. Después hubo que hacer unas modificaciones a los diseños que implicó unos sobrecostos, pero inicialmente no se tuvo eso en cuenta y la exgerente del metro, Claudia Restrepo, ahí nos decía, cuando se creó la sociedad Parques del Río, que siendo así la responsabilidad del metro de garantizar que las vías férreas sean mantenidas, esta sociedad brinda una posibilidad futura de desarrollar ese corredor de manera expedita. Este proyecto les permite anticiparse a uno de los corredores más importantes para movilidad, el corredor norte-sur, sur-norte, pensando en la posibilidad de un sistema férreo que pueda garantizar la movilidad de pasajeros, carga y desechos. Pero esto en la práctica no se vio fue improvisación en los diseños. Si miramos qué dicen otros expertos, el doctor Rodrigo Salazar, asesor del Plan Maestro Movilidad del área metropolitana, también nos dice en agosto 30 que en los diseños no se dejaron las franjas de 18 metros para que pase el corredor multimodal y que ese trazado estaba desde hace 50 años, o sea que no es algo nuevo. Y adicionalmente hay observaciones que el puente de la Madre Laura tampoco tuvo en cuenta las especificaciones técnicas de ese corredor férreo. Si lo miramos también en torno a los temas de movilidad, la capacidad de tráfico que eso tiene es la capacidad que hay en la parte más limitada, ¿no? Los 4 carriles. Entonces, en un tramo de 392 metros, de 4 cuadras, 7 carriles se traducen más adelante en 4 carriles. Entonces, lo que se hace es desplazar la congestión. Y adicionalmente, el túnel, cuando se va a entrar al deprimido, se disminuye la velocidad de 80 a 60 kilómetros por hora. Esperemos que ahí no coloquen otra fotomulta trampa para poder facturarle a los ciudadanos.
En temas de medio ambiente, que era el otro pilar, el doctor Calle, cuando era gerente de EPM, nos dice en noviembre del año pasado que la idea de esto también, que EPM quería estar ahí para seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad y apostarle específicamente al saneamiento de cuencas con este proyecto. Yo no entiendo qué tiene que ver el saneamiento de cuencas con lo que se hizo ahí. No entiendo la verdad, me gustaría que me lo explicaran. Después nos dicen que también va a contribuir con el tema del manejo de aguas residuales y que va a ayudar, va a facilitar la posibilidad de recuperar la vida del río, a lo largo del río, y que para eso va a entrar en funcionamiento la planta de tratamiento de Bello. La planta de tratamiento de Bello inició su construcción y se va a terminar independientemente del proyecto Parques del Río. O sea que fue otra cosa que nos dijeron que tampoco es cierta, nada tiene que ver eso, que contribuye así, pero no es por Parques del Río. En términos de espacio público, también nos dijeron que iba a permitir subsanar el déficit de espacio público que tiene la ciudad, aprovechando estos lugares para eventos como los alumbrados. Los alumbrados se los llevaron para otra parte, porque tradicionalmente que eran en el río tampoco van a ser este año. Y vemos que con menos recursos y con un poco menos de tiempo se hubiera podido impactar positivamente en otros lugares. Miren, por ejemplo, esas fotos que saca el periódico El Mundo de hace 2 meses de cómo está la Biblioteca España. Entonces, acá no se le hace mantenimiento a lo que ya hay, pero sí se construye cosas nuevas. Mire también cómo está la ladera. Saca el Colombiano otro artículo titulado Parques que necesitan cariño. Y ahí tenemos también los de Pilarica y otros. Entonces, parques en mal estado es lo que hay. Y para terminar con el tema de Parques del Río y pasar a otros, a mí me llama la atención el comunicado a la opinión pública que le envía al alcalde, el doctor Jesús Arturo Aristizábal, en el mes de febrero, luego de que el alcalde hace su rendición de cuentas acá en el Consejo. Y me llama la atención porque les voy a señalar algunos de los puntos de este comunicado, en el que el doctor Aristizábal dice que desde el proceso del empalme con el equipo del doctor Federico Gutiérrez aportaron de manera transparente, amplia, toda la información necesaria para el nuevo gobierno, lo que le permitió conocer el estado de la administración y asumir los retos de gestión para este periodo. En otros apartes también dice que durante estas primeras semanas de gobierno hemos sido prudentes y respetuosos de la nueva administración, incluso en aquellos casos en los cuales claramente se presenta a la ciudadanía información que genera una visión distorsionada, o sea que le están diciendo que el alcalde distorsiona la información, cosa que no comparto porque el alcalde muy responsablemente vino y mostró acá en qué estaban las cosas. En el siguiente párrafo dice que por eso se ven obligados a presentar este documento para hacer las aclaraciones pertinentes y que lo que el alcalde llama sobrecostos adicionales en el proyecto Parques del Río no son tales, ahí lo dice, porque bueno, primero también hace la aclaración que ve con extrañeza la contradicción entre los argumentos de la campaña del doctor Federico en el 2011 y su nueva posición, porque en el 2011 él afirmaba que Parques del Río sí era un proyecto prioritario. Y después dice que la administración anterior les dejó a ellos 505.000 millones de pesos para lo de Parques del Río. O sea que el sobrecosto de los 100.000 millones que está hablando el alcalde, según el doctor Jesús Arturo Aristizábal, no existe porque ellos los dejaron tanto ya destinados en el Fondo Medellín Ciudad para la Vida como en el presupuesto de este año con una partida adicional de 47.000 millones. Como bien lo dije, yo no comparto estas apreciaciones del doctor Jesús Arturo Aristizábal, pero yo sí creo que vale la pena que la administración se pronuncie frente a estas acusaciones que hace él, porque él ahí también dice que los sobrecostos los está causando en la administración con los retrasos y las demoras para que iniciara la primera etapa.
Adicionalmente, me parece que esta carta es descortés, sobre todo si se tiene en cuenta que el doctor Aristizábal ha estado en la Junta Directiva de la Sociedad Parques del Río, que fue nombrado para que nos representara en la Junta Directiva, unos minutos más por favor, en la Junta Directiva de ISAGEN, que el 1 de febrero. El 6 de febrero también fue nombrado para que nos representara en la Junta Directiva de Hidroituango. El 25 le manda esta carta al alcalde y el 31 de marzo lo premian nombrándolo en otra Junta de ISA para que nos represente. Entonces a uno lo acusan que uno hace oposición cuando uno hace críticas constructivas para que las cosas mejoren, pero revisen ustedes que el enemigo lo tienen ahí adentro y los está atacando es directamente a ustedes, me parece a mí. Y los que han dicho que lo de ISAGEN, que fue la mejor venta que se pudo haber hecho, yo creo que toca tomar las cosas con calma. Primero, este señor Jesús Arturo Aristizábal nos debería decir si él sí solicitó que se pagaran los dividendos, porque nos estaba representando allá. Eso se le ha pedido en varias oportunidades y acá no ha habido respuesta. Segundo, que las utilidades de ISAGEN bajaron. Oiga, seamos prudentes porque eso se nos devuelve. Lean la letra menuda y miren qué tiene que ver eso con Guatapé, con San Carlos y demás. Entonces hay que ser prudentes. ¿Que deslistaron? Claro, se sabía que iban a deslistar. EPM cuando compró Edatel también deslistó y la acción bajó. Entonces era normal. Entonces seamos prudentes con las apreciaciones que hacemos sobre ese tema. Pasando al tema de otros proyectos, yo encuentro también con gran preocupación el tema del Hospital General del Norte. ¿Por qué? Porque es la obra más atrasada que está en el fondo. Y si ustedes ven, había primero una valla de la anterior administración diciéndole a la gente, aquí se construirá el Hospital General del Norte. Y si bajamos la foto, vamos a encontrar que esta administración también puso una valla y también le fue a prometer a la gente que le iba a hacer ese hospital. Y esa es la obra más atrasada, que todavía no tiene recursos. Entonces preferimos hacer una cirugía estética a la ciudad, construir una gran matera en Parques del Río, porque es una gran matera, pero no tratamos los problemas de fondo y las prioridades de salud que tiene esta administración. Entonces, si no le van a destinar recursos al hospital, al menos tengan la decencia de quitar esa valla para no seguir teniendo esta comunidad engañada durante tanto tiempo. ¿No? El tema de las ciudadelas universitarias. A mí me preocupa que no se tiene claro el modelo de sostenibilidad una vez estas estén construidas, porque no se tiene claro. Cada vez se construye más infraestructura y no se sostiene lo que hay. Porque miremos en qué condición física están algunos colegios, las mismas instituciones educativas del municipio. Adicionalmente, estas tres instituciones de educación superior tienen dificultades, como bien lo ha expresado también la doctora Aura Marleni, en los temas de acreditación, y para eso sí no se destinó plata. Y las transferencias que les hacen anualmente ni siquiera alcanzan a compensar el IPC, pero sí deben mantener la cobertura. Y si miramos cuál ha sido el manejo eficiente, si el fondo financieramente se ha manejado de manera eficiente, ahí también encontramos, unos minutos más por favor, ahí también encontramos unos problemas de rentabilidad muy grandes, porque a la rentabilidad que estaban esos recursos del fondo no recuperamos ni siquiera la inflación. Y ahí tenemos una pérdida de valor de 22.000 millones de pesos. El aporte que iba a hacer el municipio al Hospital General del Norte eran 25.000. Y por la mala planeación que se ha tenido, que se tiene el 50% de esos recursos a la vista, rentando casi que un interés mínimo, por eso tenemos una pérdida de valor de 22.000 millones de pesos, que no es un monto despreciable. Por eso mis propuestas son: primero, terminar las etapas 1A y 1B de Parques del Río con las inversiones mínimas requeridas, porque efectivamente eso hay que terminarlo y no se puede dejar iniciado. Pero yo sí solicito no ejecutar las siguientes etapas de Parques del Río, porque si ese proyecto inicial tenía un costo de 4 billones de pesos y vemos que solamente en la etapa 1A y 1B hay sobrecostos de más del 50%, entonces ese proyecto tendría un costo que superaría los 6 billones de pesos.
La tercera propuesta es liquidar la sociedad Parques del Río. ¿Por qué? Porque esto desborda la capacidad financiera de quienes están en esa sociedad. Adicionalmente, ya se creó la Sociedad del Ferrocarril de Antioquia para desarrollar todo ese corredor y ahí también hace parte del municipio de Medellín. Entonces yo no veo cuál sería la necesidad. Cuarto, disponer de los recursos para construir el próximo año el Hospital General del Norte. Si estamos diciendo que la salud es una prioridad en este plan de desarrollo, eso también se debe materializar. Y en esa zona sí que hace falta un hospital para las personas que viven en esa comuna, que son de la comuna más poblada de la ciudad y que tiene falencias en el acceso a los servicios de salud. Quinto, disponer de los recursos también para construir las estaciones de policía proyectadas. ¿Por qué? Porque si este alcalde ganó con su discurso de seguridad, también se debe ser coherente y hacer lo que tiene que ver con los temas de seguridad. Y sexto, construir una sola ciudadela universitaria y reorientar parte de los otros recursos para las certificaciones de calidad de nuestras 3 instituciones y así también subsanar los déficits que tienen actualmente para poder aumentar la cobertura. Porque nosotros no podemos seguir siendo una empresa de cemento al servicio de algunos gremios, mientras el bien general de la sociedad queda en entredicho con proyectos que no necesariamente facilitan y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias.